Agustina Gutiérrez e Isabel Fernández han presentado su libro A dos voces, una historia real y familiar con la que sus autoras han querido rendir un homenaje a las personas de su familia que estuvieron vinculadas al campo y a trabajar en él. De este libro, que es muy pequeño, que lo escribí pensando en dejarle como recuerdo a mis nietos, que me gustaba dejarle el recuerdo de cómo vivieron su familia en el pasado. Una familia pues que vivió de todo, de trabajos duros, de represiones del franquismo, una familia que vivió una república, vivió una guerra civil y una dictadura después de la guerra, con lo que se perdieron a muchos de los suyos, encarcelaron a otros. Y los trabajos en aquella época, pues para las clases humildes eran trabajos duros de vivir en el campo, de estar exentos de escuela los niños, de tener que trabajar a los 8 años. Y en mi libro, además de dedicarle pues cosas al pasado de mi familia, le rindo un homenaje a las personas que trabajaron en el campo, porque son las personas que están olvidadas por la sociedad, que en aquellos tiempos mal vivían, mal comían, trabajaban de sol a sol y más. Y eran personas que no se relacionaban y que a ellos mismos les daba vergüenza de relacionarse con la sociedad porque su cultura, su preparación no estaba a la altura de las personas que vivían en otro ambiente. Entonces estas personas, sin saber leer ni escribir, sin tener muchos conocimientos de lo que era la ciudad, de lo que era el pueblo, sus conocimientos se basaban en el campo, en los animales, y en esas cosas pues eran personas muy tímidas, incluso para ir al médico, para arreglar papeles. Era más su timidez, su vergüenza de su falta de cultura, que en realidad lo que a ellos valían en sí. En muchos casos eran personas muy valientes, muy trabajadoras, muy listas, pero que todo eso se les quedó escondido por vivir en un ambiente, el ambiente que vivían, de pobreza y de miseria. Este libro considero que no está bien escrito, es un libro muy pequeño, tiene mucho contenido, desde luego, hago un repaso por todo lo que en aquellos tiempos yo viví y vivió mi familia. Es muy pequeño, quizás no esté bien organizado, pero cumple un cometido en el que yo estaba empeñada en que lo cumpliera, y era hacer un paso por aquella sociedad que se vivía, de represión, trabajo, incluso hacia las mujeres, la discriminación hacia la mujer era bastante más acusada de lo que es ahora, porque al vivir unos tiempos donde junto con la represión de la dictadura se agregaba la represión de la Iglesia, que se cebaba más en las mujeres, con ese deseo de que la mujer fuera la servidora del hombre, la servidora de Dios, etcétera, etcétera, pues la mujer desde luego sufrió todos esos acosos, además de los que le daban los malos tiempos. Pero que tenían inquietudes políticas y culturales, rompiendo el esquema típico de aquella época en lo que a la sociedad se refiere, ya que trabajar en el campo era sinónimo de analfabetismo y de no poder tener ideas propias. Es singular porque en medio del libro le doy paso, coge el paso mi madre, escribe la historia, sus vivencias que ella tiene apuntadas. Pues cada vez que se acordaba o cada vez que tenía ganas, hacía unos apuntes, hacía memoria y recordaba cosas y las escribía. Y entonces pues también, claro, es mucho más duro lo que mi madre escribe, porque lo vivió en primera persona, porque aunque yo viví los tiempos duros de la dictadura y del trabajo, de los trabajos duros, la verdad es que a ella le tocó vivir peores tiempos. A ella le tocó vivir peores tiempos porque vivió la represión, la muerte de su primer marido, el encarcelamiento del segundo, la muerte también a manos del franquismo
de un tío suyo al que ella quería mucho. La casa de mis abuelos era una república, porque allí había socialistas, comunistas, republicanos, había de todo, pero en aquella época superaba el pensamiento comunista en la casa. Mi abuela era una auténtica comunista. Y al ser ese pensamiento el que más prosperaba entre la familia, pues también la represión fue más dura hacia esas personas que estaban en el partido. Para estas escritoras, el recuerdo de sus familiares sigue vivo y han querido plasmarlo en un libro dedicado a sus nietos, para que nunca olviden la procedencia de su familia y dónde tienen sus raíces. No sé qué es lo que puedo transmitirle al lector. Mi idea es transmitirle, como ya te he dicho antes, el hacerle un reconocimiento a las personas del campo. Mi idea es transmitirle las costumbres de un pueblo que está en la Sierra de Córdoba, más bien apartado. Y aunque ahora los pueblos en estos tiempos con carreteras y vehículos no se considera que están apartados, en aquellos tiempos sí. En aquellos tiempos llegaba una persona de otro pueblo y se le llamaba el forastero y todo el mundo lo miraba como algo raro, como pensando en cómo habría llegado allí, porque es un pueblo que está algo alejado, un pueblo de la sierra, más bien del Valle de los Pedroches, pegado más bien a Extremadura, tiene costumbres que son extremeñas. Y una cosa que se destaca también, pues esas peculiaridades que tienen los pueblos, que se diferencian muchísimo unos de otros. Y en su cultura, tanto en su cultura del trabajo y en muchas cosas, Villanueva se diferencia mucho por el sitio donde está ubicado. Desde aquí le doy las gracias a esta asociación, a Dulce Rodríguez, una camarada, una compañera, una amiga estupenda. Ella se ha dado muchísimo trabajo para que esto se realizara aquí. Yo tengo mucho que agradecerle, aunque este libro fue escrito para mi familia. La verdad es que si alguien puede recoger algo positivo en él, pues merece la pena que también lo conozca. Un pueblo de la comarca de Los Pedroches es el escenario de la historia que tejen el árbol genealógico de la familia Fernández. Una familia en la que la situación de sus componentes ha ido cambiando a lo largo del tiempo según las circunstancias sociales de la época y una situación ahora contada a dos voces.